ahorita en Guatemala, pasando aquí en México. ¿Ven? Gloria a Dios. Bueno, repaso de doctrina. El bautizo en agua. Hermanos, antes de comenzar, si quisiera hacer una remembranza, ¿verdad? Si un recordatorio. O sea, no digamos, ay, otra vez el bautizo en agua, ¿no? Yo ya lo sé. Hermanos, a veces creemos que sabemos y no sabemos nada. Y no sabemos nada. Dios siempre quiere darnos algo nuevo. La semana antepasada que dimos ¿verdad? La primera parte del bautizo en agua, pues nos extendimos un montón hacia, perdón por la expresión, ¿verdad? Tan coloquial, pero pues nos extendimos mucho, ¿verdad? Como lo que significaba el bautizo, lo que significaba el agua, hablábamos de que era un portal, hablamos de cómo por medio de de los diluvios, o sea, el agua trajo limpieza y trajo renovación, o sea, trajo muerte, pero trajo renovación, ¿verdad? Y hablábamos del principio pues de pues de esa importancia, ¿verdad? Y de esa limpieza y renovación que tiene que suceder. La tierra por lo menos, la Biblia registra por lo menos 3 diluvios. Y nosotros, pues el bautismo en agua, pues significó para nosotros nuestra muerte y resurrección. Amén. Entonces sí es importante entender lo que estamos haciendo para no caer en una religión. Nosotros ya estuvimos en una religión donde decían, a ver, ínquese, párese, siéntese. Va a pagar usted tantos rezos por haber hecho esto, tantos, hasta coco le daban, ¿verdad? Y en la ignorancia, ¿no? Y va a pagar esto para que pueda hacer esto y va a pagar lo otro. Y bueno, ¿por qué? Pues por no preguntar, por no indagar. Nosotros no podemos estar en el cristianismo como una religión más, donde nos digan qué hacer, sino que debemos de tener entendimiento. Ahora estamos en un ministerio tan hermoso donde nos dan pues esa revelación, ¿verdad? De la palabra de Dios para no hacer nada más o repetir como pericos, sino para lograr entender. Amén. Entonces, vamos a recordar un poquito que estuvimos hablando acerca de eso. El pueblo de Israel fue bautizado en un libertador, ¿verdad? El agua fue sumergida en agua, ya lo dijimos, ¿verdad? No puedo recordar todo porque si no nos vamos a volver a comer el tiempo. Y en el Nuevo Testamento aparece Juan el Bautista, pues, bautizando, ¿verdad? El Señor nos ha dejado 2 ordenanzas. Esto solamente es remembranza de la primera parte. El Señor nos ha dejado 2 ordenanzas en el Nuevo Testamento, que es el bautismo en agua y la Santa Cena. Ambos representan la muerte del viejo hombre y el nacimiento a novedad de vida. La muerte tipificada por la inmersión en agua y el partimiento del pan, mientras que la resurrección ocurre cuando salimos del agua y cuando bebemos la copa del vino. Ambas ministraciones, diga conmigo ministración. Ambas ministraciones están orientadas a transformar, diga conmigo transformar nuestras vidas para trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Entonces el bautismo en agua es la primera ministración. Un sinónimo de ministración. Tú alguien podrá buscar por ahí sinónimos de ministración. Es algo así como un trato, ¿verdad? Bueno, ya no lo busque mejor para que no. Sí, como una, ¿verdad? Es como un tratamiento. Cuando alguien está enfermo, le mandan un tratamiento. Cuando alguien quiere bajar de peso o está enfermo, le mandan un tratamiento, ¿verdad? Entonces el bautismo en agua es provisión, aplicación, ministración, y distribución. Gracias, ¿sí? Entonces, ok, el bautismo en agua es la primera ministración. ¿Qué vimos la primera parte? Que es el bautismo en agua, es un acto de obediencia, es un acto de fe. ¿Se acuerdan que vimos que que fue llevado a Esteban, que fue trasladado con el eunuco? ¿Sí fue Esteban? Felipe, gracias. Felipe, que fue trasladado con el eunuco y
cuando Felipe le explicó lo que estaba leyendo el eunuco en la palabra de Dios, recibió una instrucción, por medio de la instrucción recibió fe y por esa fe se bautizó. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? Nada, si ahí hay agua, pues bautízate de una vez, ¿verdad? Entonces estuvimos viendo y analizando cómo, aunque no lo dice la Biblia tácitamente, Felipe, pues claro que le predicó el evangelio completo, que no solamente era recibir a nuestro Señor Jesucristo, sino que se bautizara y también ¿qué? Y sí, por lo tanto, ¿qué tenía que hacerse? ¿O volverse? Discípulo. Que no se nos olvide, no es aceptar a Cristo y ya se salvó. Ahorita vamos a ver cómo la palabra de Dios dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y obligación es convertirse en discípulo, también. No dice que si no eres discípulo no te vas a salvar, pero sí es una ordenanza, ¿verdad? También es un mandato. Y de hacer discípulos, ¿sí? Entonces seguimos con la remembranza. Lo estuvimos viendo muy bien. Bueno, ahora sí, porque si no, pues me voy a volver a llevar el tiempo que me llevé en la primera. Ok, entonces, y mejor vamos a la segunda parte, ya. Instrucciones generales para el bautismo. Las instrucciones generales para el bautismo, ¿verdad? Lo que nos marca la doctrina es, es por inmersión completa. 2, ¿quiénes son los que realizan el bautismo? 3, ¿cuál es la edad para bautizarse? 4, ¿cuándo debe ocurrir el bautismo? 5, ¿cómo debe hacerse? 6, ¿cuándo debe ocurrir el bautismo? Y 7, ¿cómo debe hacerse? No, eso ya los había dicho, perdón, no son 5 nada más. Acá me equivoqué, ya los estoy repitiendo, una disculpa. Nada más es A, B, C, D y E, nada más son 5. ¿Sale? Entonces, punto número 1 o inciso A es por inmersión completa. La palabra bautismo se traduce de la palabra griega. Por favor, Sarita, si me ayudas. G907, baptizo. Bap con B de bueno, con B de bonito. Baptizo con Z. G907, baptizo, que significa sumergir repetidas veces. Ser inmerso, purificar por inmersión o sumergirse. Ser hecho limpio con agua y sumergirse uno mismo. Sin duda, se trata de una inmersión completa. Diga conmigo, completa. Antiguamente las personas usaban este mismo procedimiento para teñir telas. Eso ya lo hemos hablado en la doctrina, ¿verdad? Estamos haciendo un repaso. Ya lo habíamos hablado de que para teñir telas hacían esto una y otra vez y las dejaban remojado, pero tenían que estar haciendo esto para que, pues para que la tela absorbiera en todo y no le quedaran, digamos, como rayas, ¿verdad? Porque si nada más la sumergían así, pues cuando la sacaran, todas las arrugas se iban a convertir en rayas. Entonces tenían que estar haciendo esto constantemente, ¿verdad? Por eso, bueno, a veces hay hasta quien bautiza y le hace 1, 2 y 3, ¿verdad? Pero de aquí lo importante no es cuántas veces te sumerjan, porque con una es suficiente, pero que sea bien sumergido, o sea, que sea completo. Y aquí yo quiero decir una cosa, bueno, recordar una cosa que ya habíamos dicho en el primer repaso, en la primera vez que dimos la doctrina, que tenía que ser completo, que no era por aspersión. ¿Sí? No era con rociamiento, como le hacen en la católica, o como hacen algunos nada más de rociar agüita. No. Precisamente cuando nosotros estamos analizando la palabra bautizo, es sumergir repetidas veces y es sumergir por completo. Pero aquí sí yo quiero decir algo que es muy importante y que normalmente no se dice en la doctrina básica. Por eso dijimos que este repaso de doctrina iba a ser como una doctrina intermedia, por decirlo así. Y este detalle de que si a la persona no se le sumerge bien, corre el riesgo de que se le queden ahí, ¿verdad? Que si saca un dedito, saca el piececito,
saca un dedito. Yo no sé, esperemos que esto no le parezca exageración a los que nos ven en las redes sociales, pero los que tenemos tiempo en Cristo, y no es que tengamos experiencia, sino que hemos oído de casos, por ejemplo, cuando están liberando a alguien, Dios revela en qué parte del cuerpo está escondido el demonio, ¿sí o no? Y alguien de los que hicieron así, ¿sabe en las mujeres dónde más se le esconden los demonios? ¿O los espíritus? Unos en el vientre. ¿Y dónde más? En el estómago también. ¿Y dónde más? En el cabello. Hay gente que lo trae en el cabello. Entonces, bueno, en cualquier parte del cuerpo. El chiste es que si no se sumerge bien, que sacó una manita, un dedito, o sea, corre el riesgo de que ahí, ¿verdad?, se le haya quedado un chamuco atorado. Eso, repito, hay cosas para las que se requiere revelación. Usted va a decir, qué exagerados, que saco un dedo y se salvó el chamuco. ¿Verdad? Al rato, cuando tenga problemas la persona, no pregunte por qué, ¿verdad? La instrucción es sumergirlo completamente, y completamente es completamente. Así es todo, hasta el último pelito. Por eso dice la doctrina, lo cual solamente puede ocurrir si es completa la inmersión. De otra manera sería imposible. Recuerde que, mire, que nos extendimos mucho, o sea, casi no avanzamos nada en la primera parte, porque nos extendimos demasiado. Yo puedo hablar, como decía una pastora que tenía, el carnicero, ¿qué va a decir de su carne? Que está bien buena, ¿verdad? Yo en lo personal, pues puedo decir que a mí me gustó mucho cómo nos llevó el espíritu, ¿verdad? Y cómo estuvimos viendo inclusive por quién está tipificado. ¿Por quién está tipificado? ¿Qué pasó? ¿Qué tanto están ahí? Que me distraen. No, es que yo tengo otro libro y él tiene otro y yo quiero. Bueno. Ok. Luego lo vemos porque me están distrayendo. ¿Qué estaba yo diciendo? Y ya. Sí, que quién representa el enemigo en el Antiguo Testamento que quedó muerto en el bautismo. ¿Qué representa el bautismo en el Antiguo Testamento? El cruce del pueblo del Mar Rojo. ¿Y qué representaba que muriera el enemigo? Que cuando intentó pasar el ejército del faraón, se ahogaron. Entonces imagínense que uno se alcanza a salir. ¿Sí me estoy entendiendo? ¿Sí me estoy explicando? O sea, imagínense que uno se alcanza a salir. O sea, y con caballo y con... ¿verdad? Entonces no, Dios mató a todos. Por eso la inmersión debe ser completa. Porque si se le quedan 1, 2 o 3 enemigos, ¿verdad? Pues solamente Dios sabe lo que va a pasar. Ok, entonces seguimos. ¿Quiénes son los que realizan el bautismo? El Señor delega a sus discípulos para que bauticen. En Mateo 28, 16 al 20, ¿verdad? Dice que somos llamados a ser discípulos y a ser discípulos. Amén. Entonces, un discípulo es aquel que se desarrolla a los pies de un ministro primario, como Timoteo, que fue engendrado por Pablo. Amén. Entonces, un discípulo es aquel que busca la profundidad de la palabra, el conocimiento del reino. Entonces, así el Señor Jesús delegó a sus discípulos. Así los ministros primarios pueden delegar a quienes son considerados discípulos. O sea, no
no necesariamente o no obligatoriamente tiene que ser un pastor o un ministro primario. Sí sabemos que es un ministro primario, ¿verdad? Apóstol, maestro, evangelista, profeta y pastor. ¿Sí? Perdón si no los dije en el orden. ¿Sí? Esos son los ministros primarios. No necesariamente tiene que ser un ministro primario, no obligatoriamente, pero tampoco puede ser cualquier persona. ¿Sí? Debe de ser, ¿qué? Un discípulo. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Bueno, seguimos. ¿Cuál es la edad para bautizarse? El Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista a los 30 años aproximadamente. Lo dice Lucas 3:23 y Marcos 1 del 8 al 11. Según el Antiguo Testamento, era la edad en la que se debían enlistar los que habrían de servir en la tienda de reunión, por considerarse una edad en la cual el hombre ya ha madurado lo suficiente y está consciente de sus responsabilidades, como lo dice Números 4:35. Sin embargo, lo relevante para este tiempo es la fe, porque el etíope que fue bautizado por Felipe, amén. Como por ejemplo, él únicamente requirió fe. Así existen otros casos como el del carcelero, al que se le presentó el plan de salvación y enseguida fue bautizado juntamente con su familia, los que pudieron haber tenido distintas edades. Vamos ahí por favor a Hechos 16. Este punto, gracias. Nada más eso, porque si no, no me va a alcanzar para los más. Gracias. Sí, con eso nada más. Gracias. ¿Cuál dijimos? Hechos. Hechos 16. Ahora, aquí sí me interesa que pongamos un poquito atención. Bueno, más bien en toda la prédica, ¿va? Pero cuando nosotros en el Benecer bautizamos niños, unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Qué dice el público? ¿No? ¿Niños bebés? Niños, de todas las edades. Bebés no, bebés sí, creo que no. Bebés no, niños de 3 años en adelante. ¿Bautizamos niños? Sí, bautizamos niños. Samantha, ¿cuántos años te bautizamos? A los 12, empezaba a ser prejuvenil. Ahora, en la Biblia no encontramos, por eso le digo que hay que poner mucha atención, porque en la Biblia no encontramos una edad para bautizar, pero vamos a leer, o sea, en la Biblia muchas veces no vamos a encontrar un versículo como tal, sino que debemos de usar el contexto de los versículos y analizarlos. Claro que si alguien religioso te dice, pero dame el versículo, pues mándalo bien mucho como por allá, porque pues no, es una gente que no va a querer, ¿verdad?, entender ni ampliar su mente exactamente, es una persona cerrada, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos con revelación, pero también con análisis de la palabra. Lo vimos en la primera parte. Nunca la Biblia dijo que Felipe le hubiera hablado del bautismo. Sin embargo, si el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Deducimos que a fuerzas que le tuvo que haber dado el evangelio completo, ¿verdad? Ya lo vimos la vez pasada. Entonces, de la misma manera, vamos a leer y vamos a deducir de esa misma manera que desde siempre se puede bautizar a cualquier edad. Primero vamos a este punto a leer y después voy a decir por qué. Amén. Pero primero vamos a leerlo. Así es que dispongamos nuestra mente, ¿verdad? Si nos sentimos así medio incómodos los que nos están viendo en las redes sociales con eso, mire,
respire profundo, relájese y analicemos. ¿Sale? Dice Hechos 16, 25 en adelante. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos. Ay, necesito ir más rápido. Los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, despertando el carcelero y viendo el 27 que abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero hay otro versículo que dice, ¿verdad? Cree y bautízate. Amén. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fíjese cómo aquí no dice la Biblia que le hablaron del bautismo, pero lo mismo que con el eunuco y Felipe. Le presentó el evangelio completo, que es que aceptar, creer, bautizarse y ser discípulo, a fuerza. Y él, tomándonos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué dice? Se bautizó él y todos los suyos, o sea, todos los de su casa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué querían matar a los egipcios cuando estaban en Egipto? ¿No era porque se multiplicaban peor que conejos? Entonces, los judíos eran así, ¿verdad? Como los mexicanos en los tiempos de los 80, 70, uno tras otro. Entonces, ¿usted cree que no había niños? Entonces, tácitamente, no vamos a encontrar un versículo que diga que se puede bautizar niños, pero tampoco que no, porque la Biblia no habla de una edad. Y esto es muy importante, lo voy a decir, antes ahora sí de seguir, voy a decir por qué. Para empezar, alguien podría decir, pero el niño no tiene, digamos, la madurez, ¿verdad? Para tomar la conciencia para, exactamente, sobre todo la conciencia de lo que está haciendo. El niño no, pero ¿qué cree? Pero los papás sí. Entonces, voy a poner de ejemplo a mi hija, ¿verdad? Le dijimos: mira, nosotros creemos que estás en buena edad para bautizarte, ¿verdad? Entrégale tu vida al Señor, pero si no quieres, no, ¿verdad? Si no quieres, no. Y bueno, lo pensó, Dios le puso, se bautizó la hermana Leti, y ella dijo sí, y se bautizó. Usted puede decir: bueno, sí, pero Samantha ya tenía 12 años, ya todavía tenía más conciencia. Vamos uno más chiquito. Hay niños chiquitos en Ebenezer que ellos piden. Ahora, usted puede decir: no, pero no tiene la conciencia. Pero el padre sí tiene la conciencia y puede decidir por el hijo. Ahora, ¿qué es lo que no está bien? Que un padre a fuerzas quiera bautizar a su hijo cuando el niño no quiere. Eso no está bien, pero tampoco está bien que no lo bautice si el niño quiere. Porque hay niños que les habla Dios desde chiquitos. Ahora, si esto no le convence, la palabra de Dios dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis. Si nosotros en el ministerio tuviéramos niños que se les ha bautizado y están en el mundo, diríamos: no, que no se bautiza a los niños hasta que... Pero usted sabe que hay más de 6 jóvenes de esos que usted ve en la alabanza de zona 5 de Guatemala, que hay más de 6 personas, no sé cuántas, estoy hablando de más de 6 que se saben, pero pues no se ha puesto a investigar bien cuántas. Pero por ejemplo, los más famosos, los Tabico, no sé si
¿No ubica los tabico? Son estos jovencitos que son muy enérgicos, tienen mucho fuego y se parecen, son hermanos, no sé si unos sean gemelos porque se parecen mucho, pero están como uno tras otro, se parecen mucho. Son de los principales, pues, de los que cantan en Ebenezer, y a ellos se les bautizaron antes de los 10 años. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Por los frutos conoceréis. Entonces, aprendamos a usar el análisis bíblico. Repito, si hubiera un fruto malo, no lo haríamos. Pero no hay un fruto bueno, hay un fruto excelente. Esos jóvenes se les bautizó antes de los 10 años y están de los principales en la alabanza. Y bendecidos. Y eso nada más estoy diciendo de la alabanza, espérame tantito. Pero en las otras áreas también ha habido más y que han sido bendecidos en su área. ¿Sí, pastora? Entonces, bueno, es algo bueno, ¿verdad? Y independientemente de que a veces pudiera ser que el niño lo hizo con la convicción, como es un sacramento bueno, creo que va a crear una zona independientemente del corazón. Así es. He visto papás que sí han obligado a sus hijos, se han alejado, obviamente, de su juventud, pero después han regresado. Y el niño, Oiga. quiero bautizarme, cuando me bauticé, lo hice porque me obligaron, fue un empujón, pero hoy tengo la convicción y quiero. Ya oyó. Es un, ¿qué dijiste? Con mi padre, pues yo lo con un lazo, ¿no? Y es un sacramento, es algo bueno. Sí, exactamente. Así es. ¿Sale? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces en Hechos 16 del 25 al 34 nos dice que el carcelero fue bautizado él y toda su prole, toda su familia. Entonces lo más seguro es que ahí había niños, ¿no? Ok. Siguiente punto. ¿Cuándo debe ocurrir el bautismo? El bautismo debe de ocurrir inmediatamente, después de haber recibido al Señor en su corazón. Ahora, esto es muy importante, ¿verdad? Esto es muy importante, pongan mucha atención. Porque hay muchas iglesias que dicen, no, tiene que pasar un año. No, y tienes que tomar un estudio. Estudio para bautizarte 1, 2 y 3. Y después de esos estudios, ¿verdad? Como le hicieron al apóstol. ¿Estás casado? No estás casado, no te puedes bautizar. Primero te tienes que casar. Y cuando vas al área para casarte, ¿estás bautizado? No te puedes casar. Primero te tienes que bautizar. Entonces, ¿sí? Entonces, no se debe de involucrar, ¿verdad? La burocracia. No se debe de meter la burocracia en la iglesia. Y para esto si hay un versículo tácito. Y ni siquiera porque hay un versículo tácito diciendo que te puedes bautizar en el momento que tú aceptas a Cristo, aún así todavía hay reglas ridículas para impedirle el bautizo a una persona. Cuando hay gente que Dios solamente la trae para salvarla y al otro día se muere, o al mes, o a los 2 meses, o 3 meses, y hubo gente que les impidió el bautismo. No saben que le complican. Ay, Dios mío. ¿Lo diré? ¿No lo diré? Mejor no lo digo. Casi siempre lo digo, pero esta vez mejor no lo digo. Pero por algo el Señor dice que nos pastoreará aún después de la muerte. Y hasta ahí les digo. Puede tener problemas en su salvación. No estoy diciendo que no se salve. Pero recuerde que el bautismo es la primera ministración. La primera ministración. Y una persona que muere sin bautizarse, pues muere sin ministración en el alma. Ahí lo dejo mejor. Lo dejamos para doctrina avanzada, lo demás. Entonces, Hechos 2:41, por favor, pero vámonos, pero fugaz, rápido. Hechos 2:41 dice:
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo qué? Como 3,000. Así que ¿qué? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, o sea, se les predicó e inmediatamente se bautizaron, ¿sí o no? ¿Lo practicaban los apóstoles, sí o no? Entonces, ¿por qué no se practica ahora? No le piace, no le piace. Vamos a ver otro, 16, ahí mismo, Hechos. No hay capito, dicen los italianos, no he entendido. Ah, bueno, vamos a Hechos 16:32, para que vean, no hay uno, hay dos. ¿Sí? Hay dos y hay más. ¿Por qué? El del eunuco podría decir, no, pero el eunuco ya era creyente porque estaba leyendo a Isaías. Sí, pero en el momento que le era creyente, pero era judío. Y en el momento que Felipe le predicó, le habló de Cristo. Entonces, era creyente, pero no era cristiano. Y en el momento que le predicó Felipe, en ese momento ya se bautizó, ¿ah? Entonces está el Felipe. Está el versículo de Hechos 2:41 y el de 16 y Hechos 16:32 y 33 que dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es el mismo caso del carcelero y su familia. O sea, ¿cuándo les predicó? En la noche, y en la mañana ya se estaba bautizando su familia. Entonces, esto es muy importante para aquellos que nos oyen, que no son del ministerio y que ponen sus reglas. Son reglas humanas, son fallos, y es más, yo les puedo hasta pedir cuentas. Antes no, pero ahora sí, que ya se ha escuchado que la palabra de Dios dice que inmediatamente que una persona se arrepiente se puede convertir, sobre todo si cree, porque ya lo vimos la vez pasada. El único requisito para bautizarse es un poquito más de creer, es tener fe. Creer, porque puedes creer lo que te están diciendo. Y Felipe le presentó el evangelio y puede creer. Mucha gente cuando tú le predicas cree, pero no se convierte. Entonces pero cuando Felipe le dio la instrucción, creyó y tuvo fe y por eso quiso bautizarse. Entonces el único requisito es, bueno, prácticamente dos, es aceptar a Cristo y tener fe para bautizarse. Tener fe en lo que le están diciendo. Acepta a Cristo, bautízate y conviértete en discípulo. Básicamente son tres cosas, ¿no? Básicas, hay más, pero básicamente así, esas tres cosas. Convertirse, aceptar a Cristo en el corazón, o convertirse, como le quiera llamar, bautizarse y hacerse discípulo de Jesús. ¿Amén? Ok. Entonces, ¿cuándo debe de ocurrir esto? Inmediatamente. ¿Sale? Seguimos, acabamos ese punto, seguimos con cómo debe hacerse. ¿Sale? Debemos conocer que el bautismo se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo dice Mateo 28:19. Vamos, ya no vaya porque no me va a dar tiempo, se lo leo. Dice Mateo 28:19, por tanto iré a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Mateo 28:19 dice que los debemos de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también en Mateo 28:19 dice eso. Pero también en Hechos 8:16 y en Hechos 10:48 solamente nombra el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso ha fomentado discusiones y debates tanto en los concilios han tenido discusiones entre mismos concilios o entre mismos ministerios, como en diferentes, ¿cómo se llaman? Que sean diferentes a nosotros, vertientes, ¿no? Diferentes vertientes, por ejemplo, los pentecosteses, con los bautistas, con los metodistas. Gracias, esa es la palabra que buscaba. Si hay iglesias que dentro de ellas tienen debates, cuanto más entre una denominación y otra. O sea, hay una denominación, ahorita no me acuerdo cuál, ¿verdad? Pero en esa denominación te vuelven a bautizar.
Si, no me acuerdo, es que si te bautizaron en el nombre de Cristo, que a fuerzas te tienes que bautizar otra vez, porque es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que en el nombre de Cristo nada más está mal. Y no me acuerdo si es esa, o si hay más que hacen lo mismo al revés. Que si tú te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a fuerzas te tienes que bautizar, porque la Biblia dice que solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y las dos están mal. Las dos están mal, ¿en qué sentido? En el sentido de decir, solamente se puede así o solamente se puede asado. Porque en realidad la Biblia dice que se puede de las dos maneras. Y esto es tan sencillo, y por eso es lo que le digo a la gente, que la gente necesita doctrina y se ofende. Cuando llevan 10 años de cristiano y les dices que necesitan doctrina, se ofenden, sienten que estuvieras en el mundo te estás metiendo con su mamá. Pero algo tan sencillo, puedes pasar 20, 30 años e ignorarlo, que se puede bautizar tanto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿pero por qué? ¿Porque lo dice el pastor Abraham? No, porque lo dice la Biblia. Y es tan sencillo, porque dice, leamos lo que dice la doctrina. Debemos conocer que el bautismo se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo dice Mateo 28, 19, como también en el nombre de Jesús, como lo dice Hechos 8, 16 y 10, 48. Le voy a leer Hechos 8, 16, dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Eso dice Hechos 8, 16. Y Hechos 10, 28 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, ¿sí? Entonces, dos versículos que hablan de que se bautizaron en el nombre de Jesús o en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y un versículo que dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, ¿por qué decimos que las dos son correctas? Esto, para que vean lo que yo le decía, que es muy sencillo. Porque dice Colosenses 1:19 y Colosenses 2:9. Ahí sí me interesa que lo lea. ¿Para qué? Para que no lo diga, como decía el merolico en los tiempos de mi abuelita. Para que no le, ¿qué? ¿Cómo decía? Para que no le digan, para que no le cuenten, porque es mentira lo que no mira. Ahí sí me interesa que vayamos. Colosenses 1:19 y 2:9. Dice Colosenses 1:19. Yo ya lo tengo aquí en mi tablet para ahorrar tiempo. Si ya lo tiene usted ahí, y si no, usted en las redes sociales, póngale pausa, lo busca y vuelve, pero si no, yo se lo doy. Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. ¿Sí? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Así es que en el nombre de Cristo Jesús, o sea, en él habita toda la plenitud. ¿Y qué dice Colosenses 2:9? Porque en él habita corporalmente toda la deidad. Amén. ¿Sí? Y no dice también la palabra de Dios que le fue dado un nombre sobre todo nombre. ¿Por qué le fue dado un nombre sobre todo nombre? Pues para que la gente no tenga que estar diciendo en el nombre del Padre, yo te pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, imagínese que usted tenga que estar cada vez que esté orando pidiéndole también podríamos decir Dios, o podríamos decir Dios, porque cuando decimos Dios, ya Dios, fíjese, por eso necesitamos doctrina, ya Dios es una palabra en plural. ¿Acaso no le ponemos ese para que sean plural las cosas? Por eso Dios ya es una palabra plural. Entonces cuando decimos Dios, ya estamos diciendo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero tampoco así quiso Dios, el Padre, sino que dijo que por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, se le dio un nombre sobre todo nombre, sobre el cual todos doblamos rodillas. Ahora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí está la deidad. En el nombre de nuestro Señor, ahí está el Padre. Jesús, está el Hijo, y Cristo quiere decir ungido, ahí está el Espíritu Santo. ¿Capichi o no capichi? Entonces, simple y sencillamente con el versículo que dice que a Cristo se le dio un nombre sobre todo nombre, es que en el nombre de Cristo Jesús se puede bautizar.
Ahora que si también lo hacen en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues más bonito, pues qué bueno. Más adornadito. Pero puede ser en las dos. ¿Queda esto claro? Para que cuando a uno de esos benditos, uno de esos amados de mi Padre, que no tienen doctrina, sino que solamente repiten como pericos, lo que otro pastor les dijo. Y a ese pastor, otro pastor le dijo. No, que tiene que ser así. No, dicen los de acá, tiene que ser asado. No. Es que puede ser en las dos. Y está bien. ¿Ok? Ok. Creo que ya quedó más que claro. Entonces, ¿cómo debe de hacerse? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Ay, Dios mío. Beneficios del bautismo en agua. Los voy a dar bien rápido porque ya se me acabó el tiempo. Beneficios del bautismo en agua. Sí. Perdón de pecados, pero déjale un espacio. Perdón de pecados, libertad de la esclavitud, debilitamiento del hombre viejo, ser sepultados. Úchale. Resucitamos para andar en novedad de vida y buena conciencia. Uy, no te va a faltar. No. ¿Sabe qué? Está. No, Cristalito, no, Sara, ya no los escribas. No, ya. ¿Le tomo captura? No le tomes captura. Digo, para enviarlo. Sí, no. Ya lo tenemos. Sí, es un repaso de doctrina. Yo creo que mejor aquí le vamos a dejar, porque sí está muy largo. Los beneficios del bautismo en agua. Pero bueno, en la tercera parte. Pero mire, esto pues no nos da tiempo. ¿Se acuerda cuando dábamos la doctrina? No se veían todos estos puntos así con más lupa. Por eso creo que Dios me puso en mi corazón que hiciéramos ese repaso de doctrina, ¿verdad? Y no sabe cómo yo también soy de bendecido, porque a mí se me amplía el panorama, pero a mí lo que me interesa, hermanos, que los que están viendo la doctrina, o sea, no nada más digan, ya sé la doctrina. Esta es la doctrina de Benecer. Y también ya me sé la doctrina de otro ministerio, para no decir nombres, ¿no? Para no decir nombres y para no ofender. Ya me sé la doctrina de allá, ya me sé la doctrina de acá, ya me sé la doctrina. O sea, no se trata de saber doctrina. La doctrina, recuerde que es la enseñanza, es tener entendido, ¿sí? Las bases bíblicas, pero más que entendidas, hacerlas, llevarlas a cabo. O sea, tenerlas bien cimentadas para que no venga cualquier viento de doctrina y te mueva. Porque ¿qué ha pasado con esa gente que se bautizó en el nombre de Cristo Jesús y vino uno y le dijo, no, así no te debes de bautizar, hay que volverte a bautizar? O sea, peca, pues, nada más de burro, ¿verdad? O sea, porque no le va a hacer daño volverse a bautizar, pero el daño está en que ya lo sacaron de un lado para llevárselo a otro lado. Que dijéramos que si lo están sacando de una ignorancia para llevarlo a la luz, pero lo están sacando de un lugar donde probablemente Dios lo había puesto para llevarlo a una ignorancia. Porque ese va a volver a repetir y va a decir, ¿qué crees? A mí me bautizaron como tú, nada más en el nombre de Cristo Jesús, y acá sí te bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vente para acá. Entonces, por eso digo, no le va a hacer daño volverse a bautizar, pero sí va a pecar de burro. El que quizás estaba en un lugar donde Dios lo había puesto y ya se fue a un lugar donde sí va a seguir siendo engañado, porque además fue manipulado. Porque que no diga que el Espíritu Santo le diga, porque el Espíritu Santo jamás, exacto, va a vivir en confusión. ¿Sí? Y luego va a estar preocupado, si de por sí ya estaba preocupado porque su familia no venía a Cristo, ahora va a estar preocupado por los que están en Cristo y no se han bautizado en el nombre de los tres, y viceversa, porque hay los de el reino aquí, o Jesús, hay tantas, ¿verdad? Ahora, porque estamos en tiempos finales, tantos vientos de doctrina, que todo es en el nombre de Jesús, basándose en ese versículo que acabamos de leer.
Y bueno, dicen una serie de barbaridades que bueno, no vale la pena ni mencionarlas. El punto es que por no tener doctrina, eres movido por un viento de doctrina. Entonces uno sí debemos de tener las cosas bien claras de lo que estamos haciendo. Amén. De lo que estamos viviendo y también saberle decir a la gente, no hermana, no, porque a la gente le meten miedo y luego la gente vive con ese miedo. Como decía, no me acuerdo quién dijo, que a la pastora, que ahora van a estar preocupados porque sus familiares no se bautizaron como ellos. Sí. Sí, espérame ya, sí, déjale. Sí, te voy a contestar, pero sí necesitamos salir del aire. Pero sí, sí, fíjate que sí lo vamos a decir aquí, pero no en las redes sociales. Y sí es importante, para que cuando alguien lo escuche, nos espante. Sobre todo porque, pues es una práctica que se lleva a cabo ahí donde tú dijiste. No se escucha acá. Y aunque se escuchara, pues ya se van a quedar con la duda. Pero sí, ahorita vamos a cortar y voy a aclarar ese asunto, que es bueno aclararlo de una vez. Igual no para hacerlo, casi no se hace, a menos que sea de verdad guiado por el Espíritu Santo y son casos muy específicos. Pero más que nada, me interesa que los que están aquí lo sepan, para que cuando lo escuchen, no se espanten y digan, no, eso lo hacen aquellos. Sabemos que esa es una secta satánica, ¿verdad? Porque no llevan solamente la Biblia, sino que llevan más de un libro. ¿Y que cree que no son la única que llevan más de un libro? ¿A que no me cree que también ya me enteré? Ay, ahorita le digo el chisme, ¿va? Ahorita que salgamos en las redes sociales, ¿quién lleva más de un libro aparte de los mormones? Y son cristianos. Y guardan el sábado. Y hasta tienen escuelas. Hermano, perdón, en las redes sociales. Así se pasó, medio chismoso. Ore por mí. Que el Señor les bendiga. Y nos vemos en la siguiente enseñanza de repaso de doctrina, donde estamos repasando la doctrina como a un nivel intermedio, como a más profundidad. Amén. Espero que sea de bendición para todos los que nos escuchan y que el Señor les bendiga. Ya terminé.